Qué bueno que estás aquí porque hoy tenemos un programa muy especial aquí en Perspectiva 3.0. El día de hoy vamos a hablar de soledad y autosuficiencia, cómo se relacionan. Y para eso hoy está con nosotros una invitada súper especial, Fernanda Muñoz, quien es facilitadora gestalt humanista. ¿Es así, Fer? Sí, soy terapeuta de grupos, facilitadora de procesos tanto individuales como grupales, y me da un enorme gusto poder estar hoy aquí contigo, Eduardo. Ay, qué padre, qué bueno que aceptaste la invitación. Oye, Fer, ¿cuántos años de experiencia tienes ya? 15 años. 15 años. 15 años en esto y casi 50 de ser humano. Entonces creo que la experiencia humana cuenta mucho. Claro. Sí, yo también ya cuento mis 46 añitos. Entonces, pues esa experiencia ahí se suma y vamos a ver cómo nos va hoy, porque el tema está como, puede ser, pues electrificante, yo creo, como que da toques de pronto. ¿Cómo ves? Es un tema muy importante que a mí me apasiona, porque habla mucho de cómo me ha ido en la vida y cómo caminé en la vida. Entonces creo que me leíste muy bien cuando me invitaste para este tema. Hoy cruzamos dos fuerzas, la necesidad humana de vínculo y el mandato social de ser suficiente sin nadie. ¿Has escuchado eso? Lo he escuchado y lo he vivido. Y creo que son dos fuerzas presentes. O sea, por una parte, somos demandados y exigidos a salir adelante, a ser capaces de hacerle frente al mundo solos, porque hay que ser parte del sistema, de un sistema que te exige ser competitivo, eficiente, y al mismo tiempo, mientras está todo eso presente, hay una sensación de mucha soledad, de querer estar bien acompañado o acompañada y no encontrar la forma para poder generar esos vínculos. O sea, al mismo tiempo hay un anhelo profundísimo de conexión con otras personas, idealmente con personas significativas, pero mucho es un anhelo. O sea, en terapia trabajamos muchísimo ese anhelo de conectarte y vincularte con alguien más. ¿Y por qué será que, o como que me hace preguntar, a quién le interesa, quién tiene la intención de decirte, tú puedes solo, tú debes poder solo, debes irte de casa, tienes que vivir solo, tienes que tener dinero solo, y si no logras las cosas solo, pelas? ¿De dónde viene eso? De nuestro sistema económico. Okay. De un sistema capitalista voraz, ¿no? Que justamente lo que busca es que nos movamos sobre los valores de la productividad, la perfección, y todo esto, claro que le sirve al sistema, pero a nosotros como seres humanos, sociales, nos desvincula, te rompe. O sea, el sistema basado en esto, si no encuentras otros puntos de apoyo, vas quedándote en una soledad tremenda, porque la idea es, tengo que poder con el mundo solo o sola. Y es una falacia, nunca estamos solos, siempre necesitamos de alguien más. Siempre necesitamos de alguien más. Eso a mí me llama mucho la atención, porque parece una receta para el desastre. Por un lado, es la necesidad de que puedas solo. Y cuando estás ahí, lo estás intentando, pues, tienes un buen trabajo, haces un montón de tiempo, todo lo logras, todo lo que te dijeron que lo logras, y te sientes pésimo. Sí. ¿Por qué? Porque estás solo. Sí, y aparentemente alcanzas lo que convencionalmente es el éxito. Un poco así fue mi historia. Hay un éxito en lo laboral, había un éxito en lo económico, las cosas andaban bien para mí. Estaba joven, tenía menos de... Sigues joven, Fer. Y sigo más joven todavía. Tenía menos de 35 años, o sea, una carrera donde me había ido súper bien, un negocio propio. Y me sentía tan mal. En la intimidad
porque esto era algo que no se veía hacia afuera, porque hacia afuera pues yo estaba muy entrenada para que yo reflejara que estaba muy bien. Porque además eso es parte del numerito. Tienes que mostrarlo, claro. Hay que mostrarlo, ¿no? Y entonces, pues yo lo mostraba muy bien, había siempre una sonrisa, me mostraba disponible, trabajaba 16 horas al día, a veces un poco menos. Y todo eso no se veía. O sea, todo eso era lo que se veía, pero atrás estaba mi desgaste, mi cansancio, el sentirme desconectada, a ratos decir, está todo esto y no me siento satisfecha. No siento que esto le esté dando sentido a mi vida. ¿Y sabes qué siento? Como la pregunta de ¿qué está mal en mí? Que teniendo todo me siento mal. Claro, Eduardo, porque además, cuando todo está configurado así y en algún momento nombras, no me siento mal, estoy triste o a veces estoy deprimida, si es que ya hay un diagnóstico un poco más formal. Y la respuesta del mundo es, ¿pero cómo? Si tienes todo. Pues sí, todo lo que decimos que deberíamos de tener, pero yo no me sentía satisfecha. Oye, y ahora pienso, ahora que mencionas a la sociedad diciéndote tienes todo, que digas, esto que tengo, que dices que tengo todo, ya no lo quiero. Y la sociedad te va a decir, no lo sueltes. Es que tú tienes lo que todos quieren. Y tú, quédenselo, ¿o qué? Sí, o sea, esto, yo no quiero esto. Yo el momento en el que me di cuenta que yo no quería eso, fue, además de todo mi desgaste, pero yo seguía en esta maquinita que te empuja, porque además cada vez tenía más compromisos económicos, sociales, etcétera. Entonces no podía parar, porque si paraba, ¿cómo iba a poder solventar todo lo que estaba construyendo? Un buen día iba manejando y en mi cansancio y mi desconexión, literal, me fui a negros. O sea, como me desvanecí manejando. Wow. ¿Manejando? ¿Muy rápido? Muy rápido. Y volví muy rápido. Okay. Ventajosamente no pasó nada. Pero dije, si sigo en esta vida así, me voy a morir. Me va a dar un infarto. Como a muchos de mis colegas y compañeros, pues yo en ese tiempo me dedicaba a los medios de comunicación, como lo había visto pasar con muchísimos colegas. Empecé a ver por qué el estrés llega a esos niveles y lo que genera. Y entonces dije, yo no sé cómo, pero tengo que hacer un cambio en mi vida. Yo ya no quiero esto. Y pienso ahora en la despersonalización de la corporación, donde tú trabajas como la empresa, el grupo, no es alguien. Es como un etéreo que te exige. Que te exige y que si tú le das más, lo recibe. Si le das más horas, lo recibe. Si le das tu sueño, lo recibe. A ver, y además hay un dejo al final de que nunca es suficiente. Porque no eres suficiente. Nunca es suficiente. Entonces se va directo a golpear la autoestima, por lo menos la mía, y decir, es que no soy suficiente, es que ya alcancé esto, pero esto no es la meta de la empresa, pero esto no es lo que queremos terminar de generar económicamente, pero esto... Y entonces al final mi sensación era, yo no soy suficientemente buena. Y todo colapsó al mismo tiempo. Wow. A ver, vamos a hacer un ejercicio. A ver. Y vamos a tratar de ir poniendo esto ahí. Necesito que pienses en una etapa de soledad fuerte. ¿Ok? Y pienses en 3 momentos. Antes, durante y después. ¿Va? Entonces, vámonos al antes. ¿Okay? ¿Ya tienes la etapa? Ya. ¿La tienes clara? Entonces nos vamos a ir al antes. Visualízalo, piensa cómo eras antes de la etapa de soledad. ¿Qué expectativas traías sobre tu poder sola? ¿Cómo era tu expectativa? Y si me quieres contar algún tipo de detalle, está bien. Claro que sí. No era una expectativa. Era en aquel momento un valor fundamental para mí. Wow. O sea, mi idea de mí era ser súper capaz, profesional, salir adelante en la vida, sola,
O sea, era un valor, o sea, es como si lo pusieras al nivel de qué, de la salud o de la honestidad, o al nivel de qué estaba este valor. casi a ese nivel. O sea, era un requisito indispensable para mí ser capaz. Ser capaz, ser fuerte. Aquí viene un tema importante. Obviamente estoy muy consciente de que soy mujer y entonces era y tengo que estar entre los mejores contra quien sea la competencia. Hombre o mujer. Hombre o mujer. Y sé que siendo mujer es más complejo, pero a mí no me importa. Estoy dispuesta a pagar ese precio. Y entonces eso estaba ahí, pero una programación que estaba ahí, yo creo que desde que yo tenía 10 años, Lalo. Porque mi casa se regía mucho por esos valores. O sea, mucha mamá, competencia. ¿tu papá? Más el lado de mi papá. Y mi papá y yo somos muy cercanos. Tenemos una relación hermosa y esa parte de mí de ir hacia adelante y de no rendirme y de prepararme, por una parte ha sido un motor fundamental en mi vida, pero así como ha sido mi mayor bendición, en momentos ha sido el peor de mis infiernos. Tú tienes que poder, tú tienes que estar entre los mejores. Así tiene que ser tu desarrollo profesional. ¿Por qué? Pues porque si eso llegaba, te iba bien en la vida. O sea, había una idea, creo que muy vinculada a la parte, también al bienestar económico. Ok. La familia de mi papá es una familia de mucho trabajo, de personas que se hicieron trabajando. Entonces, si esto está, pues vas a poder sostener este bienestar económico y si hay bienestar económico, sí, va a fluir. Pero escucho algo así como un poquito diferente estoy escuchando que el trabajo te lleva a la suficiencia económica. ¿Sí? Ok. Esa era la idea. Pero tú no me hablabas solo de trabajo, me hablabas de éxito. Éxito. Me hablabas de tengo que ser suficiente, tengo que ser mejor que hombres y mujeres. Ahí hay algo más, no solo es trabajar duro. Es ser visto o vista y ser reconocida. Y eso era muy importante para nosotros, como familia. O sea, todos los de la familia son muy destacados en diferentes ámbitos. Son profesionales muy destacados. Entonces, eso estaba puesto ahí como... Claro. Para ese lugar tenía que ir yo y teníamos que ir todos en familia. Luego déjenme decirles que la vida a todos como familia nos puso una revolcada y resignificó nuestra existencia para todos. Pero en esos momentos era así. Oye, ¿y cómo es? Porque yo lo escucho y digo, pues sí, tiene sentido. El trabajo, ¿sabes? El ser dedicado, el tener un foco muy claro en el éxito, en el futuro. Esas son recetas que se escuchan constantemente, o sea, y parece que está bien. ¿Qué pasó? Es que creo que hay muchas cosas en esto que están bien, siempre y cuando la actividad que tú realices te haga sentir satisfecha y satisfecho y promueva no únicamente el desarrollo individual, así lo veo yo, sino que genere también la posibilidad del desarrollo de otras personas y de salir de este cuadrito del individualismo a encontrarte con otros, porque mi vida empezó a tomar otro sentido cuando empecé a trabajar con otros para temas que iban más allá de ser el número uno o generarle rendimientos a una determinada empresa. No. Cuando empecé a descubrir más del desarrollo humano, del desarrollo personal, etcétera, y empecé a moverme hacia allá, fue cuando dije, se puede vivir de otra manera. Claro. Y esta otra manera conjuga el poder vivir de una manera muy digna,
y al mismo tiempo sentir que lo que yo hago en esta vida tiene un sentido porque puedo ayudar y apoyar el desarrollo de alguien más y con eso yo sigo creciendo. En el otro esquema era yo crezco y voy en esta pirámide tratando de salir, aplastando a quien vaya poniéndose. Y de repente vi esta otra parte y dije, yo quiero vivir más co-construyendo con los otros, dándome cuenta que estamos en un sistema interconectado y que cualquier cosa que yo haga va a impactar a alguien más. Entonces hay dos posibilidades, que puedas generar y aportar a los otros cosas que pueden ser para el bienestar mío y de mi comunidad, o puedo generar exactamente lo contrario. ¿Sabes? Me quedo con dos cosas así que me impactaron de lo que dices. Uno, dijiste, yo quiero vivir más y ya, lo demás como casi ni lo quiero escuchar. Yo quiero vivir más. Porque a veces veo a mi cuñada, que está metida en su trabajo y mucho tiempo y se desvela y a las 4 de la mañana duerme y está enfocada y dice, es que no lo puedo soltar. Le digo, pero ¿qué estás haciendo? ¿Cuándo vives? ¿Cuándo estás viviendo tú? Le digo, estás así en el camino de que te dé un parálisis de la mitad de la cara, de que empieces a tener problemas con el intestino y dices, no, ya. ¿No? O sea, que estás en ese camino. ¿Por qué vas hacia allá? Y dice, no puedo parar. No puedo parar como, sí, un motor que no se frena. Y hoy podríamos platicar de muchas cosas, pero no vamos a ir allá, de qué le pasa al cuerpo humano que no nos podemos frenar. Claro. ¿No? En términos de lo fisiológico, etcétera. Y es todo un trabajo poder reconectar contigo, con el entorno y cambiar el ritmo. El cambio de ritmo es algo fundamental. Entonces, ¿qué pasó durante? Regresando un poquito a eso que estábamos hablando, ya me dijiste el antes, cómo estabas. Estamos hablando un poco del durante, pero ¿qué pasó? ¿Cómo fue que sentiste esta ruptura con ese momento de soledad? Fue un momento de pérdidas, ¿no? O de muchas pérdidas consecutivas. Y entonces lo que yo conocía como estable y definitorio en mi vida, de repente se empezó a desdibujar. Uf. Estaba pues relativamente chavita, tenía unos 21 años, y de repente truena la relación de mis papás se divorcian. Pues eso es algo fuerte. Empieza a mover tu mundo. Empieza a mover el mundo como estaba acomodado, y entonces entramos en caos familiar. Al mismo tiempo, o sea, unos meses después, fallece mi mejor amiga y éramos así como hermanas desde los 6 años. Y su familia era parte de la familia en quien yo me había apoyado, porque la mía estaba completamente desestructurada. Y entonces, al fallecer ella, además del dolor profundo que sentí, esa otra familia que yo había construido colapsó también. Empecé una relación, o hubo una relación de pareja que no aportó mucho porque yo estaba con una persona que consumía sustancias, y entonces mucho desgaste y mucho deterioro ahí. Entonces todo eso empezó a generar una atmósfera de profunda soledad, de entrar en un lugar donde yo sentía que no podía ser alcanzada por nadie, ni yo podía salir de ahí. Cuando me dices no puedo ser alcanzada, ¿te visualizas hacia abajo, hacia arriba, ¿dónde? Hacia abajo. Hacia abajo, en un lugar oscuro, nubuloso, cerrado, asfixiante. Ahorita te vi pasar saliva y así. Y perdida, porque esas figuras muy, muy fuertes que me daban pilar y sostén no estaban. Pues es que tu familia, tu mejor amiga, tu relación de pareja y tu trabajo parece que es lo único
Entonces. Y el trabajo. Y en el trabajo, pues yo seguía como maquinita. Creo que lo que medianamente hacía que yo no terminara de romperme era que, como yo traía esta creencia aquí, era sí, y te levantas a trabajar. Sí. Entonces, iba a trabajar como zombie, pero claro, entrábamos en este trabajo donde todo era estar hacia afuera y 3, 2, 1. La sonrisa. Y además es otro mundo, es como si el mundo real no existiera. Solo existe el trabajo, solo existe ese momento. Y todavía me acuerdo mucho de las frases, porque era, sí, o sea, todo está muy mal, pero ya vamos a entrar al aire. The show must go on. Sí. Ok, sí, perfectos. Y por adentro, o sea, era la polaridad, y creo que ese desgaste a la larga fue tremendo para mí. Por sacar energía para eso y luego colapsarme por completo. Y ahí pues pasaron muchas cosas en mi vida que me llevaron a procesos de procesos terapéuticos, a un diagnóstico psiquiátrico, y poco a poco pude empezar a salir de ahí. ¿Crees que, bueno, a ver, cuéntame, ¿hacia dónde saliste? O sea, ¿hacia dónde te fuiste? ¿Dónde encontraste que alguien te alcanzara? Fíjate que vino primero un proceso donde decidí cambiar radicalmente de país y me fui a vivir a otro país. Y a entender y a ver otra manera de vivir. Y esa otra manera de vivir me ayudó porque había más disfrute en este lugar al que me fui. Además, en ese lugar... ¿Cómo que había más disfrute? Pues es que me fui a vivir a Italia. Uf. Y a estudiar allá un tiempo. Dije, bueno, pues si me voy a ir, hay que estudiar con todos mis ahorros de lo que tenía. Oye, pero tenías una pareja, ¿qué pasó? ¿Bye? Bueno, también troné con la pareja. Y entonces, como que de repente dije, ya, ¿a qué me quedo aquí, a este lugar? Lo único que queda es mi trabajo y yo ya no puedo, ya no quiero y ya. Y entonces vendí mi automóvil, el dinerito que tenía ahorrado. Quemaste tus naves. Quemé mis naves y dije, vámonos. Y me fui a Italia y fue muy bonito porque de repente había un lugar donde la gente come rico, de muchísimo disfrute, de ver el sol, de ir a la playa los fines de semana. El dolce far niente. El dolce far niente de los italianos, que de veras que lo saben hacer muy bien, su capacidad de disfrute. Y entonces poco a poco empecé a ver otra manera de vivir, pero además llego de estudiante y empiezo a hacerme amigos y amigas de todo tipo de amigos y amigas. Y a ver cómo para ellos lo más importante no era su trabajo, lo importante era disfrutar la vida. ¿Y cómo fue ese choque? Porque fue choqueante al inicio. ¿No? Claro que entré en shock, porque yo decía, ¿pero cómo? ¿Ya? ¿Y no anhelan nada más? Sí, o sea, no puedes vivir de echarte a disfrutar la vida, ¿no? Dices, bajo este valor del que hablábamos al principio. Fue fuerte, fue disfrutable, pero fue muy fuerte. Uh-huh. Entonces pasé un periodo relativamente... Parece como la posibilidad de estar en rebeldía. Sí. De hacer lo que nunca había hecho, de disfrutar, de comer rico, de estar en el solecito. Y estudiar. Y estudiar, es muy rico, ¿no? Que es muy rico. Y entonces se abrió la perspectiva para mí. Pero de todas maneras, con el tiempo, dije, esto está maravilloso y no es mi lugar. Porque no puedo dedicarme el resto de mi vida. Además, hice de todo en ese periodo. O sea, en ese periodo se me ocurrió que podría, desde trabajar en un mercado, a una boutique, a trabajar en un gimnasio, que ha sido uno de los trabajos más divertidos de mi vida. Pero fue como quitarte la máscara de tengo que ser esta mujer ejecutiva, exitosa o algo así. No, yo era una joven como cualquiera, disfrutando la vida. Ya no me importaba mucho cómo me veían, ni qué decían de mí, ni si me conocían o no me conocían.
era delicioso poder estar. ¿Y la soledad estaba contigo? Fíjate que ahí esa soledad se empezó a apagar. Ya no me sentía sola. Y empecé a generar muy buenas relaciones, a tener buenos amigos y amigas. Y entonces me acomodé, tuve otra posibilidad y después de unos 3 años dije, yo tengo que volver. Okay. Quiero regresar. Y había... ¿A qué? Quiero regresar porque tengo que hacer algo significativo de mi vida. Okay. Entonces regreso y al regresar vuelvo a entrar en el mismo ritmo. Wow. Ajá. Luego. Se necesitó muy poquito. Yo creo que se necesitó un mes para que yo estuviera otra vez de workaholic a todo lo que ¿Ya daba. estás de regreso? ¡Ay, qué buena onda! Vente. Sí, la productora y el restaurante y el... Sí. Wow. Y de ahí viene posteriormente, años después, el quiebre que les contaba hace rato, ¿no? De cuando me desvanecí en el auto. Oh, fue después de esto. Fue después de esto. Pero tú ya lo sabías, ya lo tenías ahí en el background, ¿no? Claro, ya la había vivido otra cosa, ya. Y ahí fue cuando dije, de verdad, ahora sí el cambio tiene que ser muy diferente. O sea, no sé bien cómo, pero mi certeza es, no sé para dónde ir, pero mi certeza era, sé que no puedo seguir viviendo así porque me voy a morir. Y esta sensación de incertidumbre, de no sé para dónde ir, pero aquí ya no. Uh-huh, uh-huh. Está rudo, ¿eh? Está rudísimo. Uh-huh. Otra vez, periodo de pérdidas. Soledad. De nuevo. La sensación de sentirme incomprendida. ¿Soy insuficiente o no apareció acá? Sí hubo una parte de mí que decía, un mensaje para mí misma que decía, otra vez no lo hiciste bien. Otra vez volviste a fallar. Mira dónde estás otra vez. Y entonces, vamos de nuez, vamos a volver, vamos a Italia. Vamos a Italia, sí, a cada rato aplico el vamos a Italia, pero no, en ese momento fue, sí, vamos a volver a estudiar. Vamos a cambiarnos de residencia otra vez. Okay. Y vamos a ver qué pasa. Y junto con eso, la presencia de una persona maravillosa, que es una tía, la persona más amorosa que se puedan imaginar, que se dio cuenta de la crisis en la que yo estaba y me dijo, a ver, yo te pago tus estudios. Wow. Vente a estudiar. ¿En otro país? No, fue aquí a Ciudad de México. Okay. Eso fue aquí. Vente a estudiar a la Ciudad de México. Yo te voy a dar un dinerito para que además de la escuela tú puedas vivir. Wow. Pero tienes una condición, Fernanda. Dijo, tú no puedes trabajar. Claro, porque se había dado cuenta. La sabiduría, ¿no? Sí, que el problema que yo tenía era una adicción al trabajo terrible. Y que era muy rápido que me perdiera ahí porque corría el riesgo de volverlo a hacer. Sabes que voy a hacer un capítulo de adicción al trabajo, porque es algo que es, parece que lo decimos de broma, soy workaholic, no sé qué, pero además hay gente que lo dice incluso con orgullo. Es que, claro que eso es súper aplaudido, es que es súper trabajadora y súper entregada y es la primera que llega y la última en irse. Y bueno, te voy a decir otra cosa que pienso específicamente en nuestra sociedad y con las mujeres, y es el lado de la dependencia cuando no generas tus propios recursos. Por supuesto. Cuando estás en una relación de pareja y dependes de él y él pues te hace una vida imposible, pero ¿cómo la suelto? Porque si no, ¿de qué vivo? Uh-huh. Parece que... Y las oportunidades para los hombres son más. Claro. Entonces está súper aplaudido el que ella es una mujer independiente, es una mujer que puede sola, que no ha necesitado de un solo hombre. Uh-huh. Que eso fue mucho de cómo fueron modeladas las cosas en mi casa. Okay. ¿No? Entonces, esa parte en mí también está muy presente. De yo tengo que salir adelante y eso, o sea, mi independencia económica desde muy corta edad hizo que en muchos momentos yo me soltara de las relaciones rapidísimo. Porque yo nunca he dependido de un hombre
en términos de lo económico. Creo que hay muchas cosas en las que sí necesitamos a los otros. A mí no me ha tocado esa posibilidad. Y entonces eso hacía que muchas veces yo me quitara de las relaciones en 3, 2, 1. Sí, okay. Pero ahí como que está mezclado. Está mezclado, turbio, hay ¿no? muchas cosas ahí. Y bueno, si regresamos a este lugar, yo me reconstruyo otra vez aquí, en este periodo de estudio, de verdad este regalo maravilloso de vida que me fue dado. Y entonces ahí entra todo el tema de la psicología humanista en mi vida y de la formación, el encuentro con otros, la posibilidad de vivir diferente, de dejar atrás la autoexigencia. Y claro, yo durante muchos momentos dije, sí, pero cuando termine de estudiar me regreso porque todavía estaba en eso. Se necesitaron como 4 años más para que un día yo dijera, no, ya no quiero esto. O sea, ya no quiero hacer eso, quiero dedicarme a esto. Y con profunda convicción cambié mi vida y empecé a hacer todo lo que se necesitaba para empezar a formarme y dedicarme a poder facilitar procesos. ¿Y la soledad cómo se movió? Ahí sí la soledad cambió radicalmente. Porque empecé a tener relaciones, pienso, donde yo podía mostrarme de una manera muchísimo más auténtica, mostrando quién era genuinamente y lo que estaba sintiendo y lo que me estaba doliendo. No la otra que nos platicabas que salía. Siempre está bien. Sí, no. Y por atrás, mal. Mal. No, acá es, pues así estoy, esta es quien yo soy. Y entonces se empezaron a construir muchas relaciones de amistad, con otros colegas, etcétera. Y mi vida empezó a cambiar. Claro, estas personas eran personas que los primeros que se mostraron fueron ellos así auténticos y transparentes y ellas. Y eso facilitó que yo pudiera hacerlo. Pero te lo juro, Eduardo, que al principio no me la creía. O sea, cuando yo empecé a conocer a estas personas... ¿Cómo no te la creías? Cuando dices no me la creo, ¿qué significaba? Como no les creo a ellos, no me creo a mí, creo que esto se va a acabar. No, era no les creo a ellos. Era, a ver, yo no creo que sean de verdad tan buenas personas y que todo el tiempo estén mostrando lo que sienten y siendo cuidadosos conmigo y con el entorno. Segurito esto es nada más en las clases. Así pensaba, ¿eh? Imagínense de dónde venía. En un ambiente muy ponzoñoso. Segurito se acaba la clase y ya. Esto se apaga y le sale el otro lado. Empecé a convivir más de cerca y más de cerca y más de cerca. Y claro, me daba cuenta que había momentos que pues todos pasamos por momentos oscuros y a lo mejor no estaban tan de buenas y a lo mejor medio se raspaba la relación. Como seres humanos, pues. Ajá, pero era otra manera de estar donde genuinamente yo me sentía vista y me sigo sintiendo vista y cuidada por el otro. Y a la vez surgía en mí el deseo de ver a la otra persona y aprendí a cuidar. Wow, y te veo que sonríes, o sea, te da gusto. Es que ha sido el mejor regalo que he tenido en la vida. Y ese sigue siendo mi espacio en mi comunidad hoy y tú eres parte de ese espacio. Tú y yo nos conocimos en ese encuentro. Sí, exacto. Uh-huh. Qué padre. La verdad es que esta historia que nos cuentas de tu transitar por esa soledad profunda que te llevó pues un valor. Uh-huh. Un valor que aprendiste desde muy pequeña y que por sí solo no se ve malo, ¿sabes? O sea, dices, es que es trabajadora, es que busca por su independencia, pero le faltaba el lado de la conexión. Sí, claro. Le faltaba el lado de entender, por lo que dices, que somos interdependientes. Uh-huh. ¿No? Sí, que nos necesitamos unos a otros, que no estamos solos, que hay necesidades que nada más se pueden satisfacer en relación con los otros. ¿Cómo cuál? Vamos a poner ejemplos. La necesidad de ser vista, de ser visto. Fíjate, inclusive ahí en el humanismo hay un autor que se llama Herschel Kaufman que dice que hay necesidades interpersonales básicas. Una de esas necesidades es la de ser
tocados y abrazados. O sea, físicamente. Sí. Eso nos cambia cuando alguien nos toca y hacemos contacto físico. Y eso no lo puedes hacer tú. O sea, hay algo, pero no es nunca lo mismo que con otro. Que con otro. O sea, se generan sustancias que nos dan bienestar. O sea, la oxitocina, que es la posibilidad de vincularnos con los otros, que es la hormona que segrega nuestro cuerpo, solamente se segrega cuando alguien entra en contacto físico con nosotros. La necesidad de... A mí me viene la necesidad de saber que existo. Y es que esa solamente puedo saber que existo cuando hay otro frente al cual existo, cuando hay otro que me mira. Sí. Si no hay otra persona, yo me puedo sentir un fantasma. ¿Y cuántas veces te sientes un fantasma que vas caminando en el metro como un ente porque no nos volteamos a ver? Cuando llegas a casa y aún cuando tienes familia, no te saludas, no pasa nada, o no ves que estoy mal o que estoy bien, o llego con, mira, hice esto bien, ajá, ya, lo que sea. Sí. Wow. Entonces, todas esas necesidades básicas, y yo de repente dije, wow, claro que era una parte que yo necesitaba y que es parte de lo que sostengo y tengo muy presente cuando me relaciono hoy con otras personas. Porque todos tenemos algo para dar y para entregarle a los otros. O sea, de verdad que el intercambio visual que podemos hacer con alguien en la calle, la media sonrisa o el buenos días, a veces es el único contacto que esa persona va a recibir en todo el día. Y eso puede cambiar la manera en la que la persona atraviesa su mañana. O sea, de verdad no es menor. El otro, pero tú también. Y yo también, claro. Porque es algo que pasa entre dos. Wow. ¿Cómo se te manifiesta la sensación de no soy suficiente cuando el ideal de independencia no cuadra? ¿Cómo se manifiesta? ¿Cómo lo puede ver la gente? ¿Cómo lo has vivido tú? De pronto, como nos decías hace ratito un ejemplo, dijiste, es que otra vez estoy aquí. Pero hablando de este tema de que nos dicen como el valor que nos contabas tú, pero otras veces es tú tienes que llegar, tú tienes que ser, tú tienes que lograr. ¿Cómo se manifiesta esa sensación de no llego, no soy feliz, no tengo éxito, por más que lo he intentado? Híjole, es que, a ver, yo creo que en cada persona se puede manifestar de manera diferente, pero voy a hablar un poco de cómo lo vivo yo, porque para nada estoy salvada de eso. Hay muchos momentos en los que vuelvo a caer en ese lugar y tengo que hacer mucha chamba para salir de ahí. A veces echarle un grito a otros para que me saquen de ahí. Yo hay un punto donde creo que lo que se toca o lo que yo toco a ratos es sentirme muy frustración, sintomatología física. O sea, dejo de dormir, no puedo dormir. Y mis pensamientos recurrentes y las voces estas de, y no puedes y no has alcanzado, pero no va a ser suficiente, empiezan los pensamientos catastróficos de y no vas a poder. Y me suena esto que estás contando, ansiedad. Es muy común. Ajá. Muy común y pasa, yo lo he vivido y he escuchado que me cuentan que le restas importancia. Como, bueno, no puedo dormir hoy. Y cuando estás solo en tu intimidad ahí, que no puedes dormir y estás con estos pensamientos y te recriminas o dices va a pasar y todo, nunca más lo cuentas y como si no hubiera pasado. Sí, o sea, las noches pueden ser un auténtico infierno y al otro día no dices, o sea, no comunico cómo estoy. ¿Y qué tendría que pasar? O sea, ¿cómo podría yo llevar esa situación difícil a un nivel más positivo? Porque parece que lo estoy dejando en no
pues sí pasó, ¿y ahora qué hago con eso? A ver, creo que pones algo bien importante. Entender que hay una sabiduría interna que va muchísimo más allá de lo que cognitivamente conozco del mundo. Y la sabiduría interna está en mi cuerpo, está en mis sensaciones. Entonces, lo primero es, a ver, detenerme para sentir lo que me está pasando y darle importancia. Si yo me estoy sintiendo con un cansancio extremo, si no estoy pudiendo dormir, si me estoy sintiendo angustiada, si estoy sintiendo que mi pecho se oprime, si tengo sudoración en mis manos, necesito revisar qué me está pasando. No puedo pasar eso por alto. ¿Sabes qué? Me han referido muchas veces estas bolas que suben al cuello como efervescencia. Que quiere llorar, pero no me dejo llorar. Y lo detengo y no pasó nada. Y la voz se me quiebra, pero luego ya la calmo. No, y a ver, y sí pasa, porque puedo callarme. O sea, imagínense que toda esa energía que tendría que ir hacia afuera es una energía que me trago, me la regreso y con toda esa fuerza va para adentro. Y a lo mejor con toda esa fuerza va para adentro. Y a lo mejor hago este esfuerzo de que no salga y mantenerme estoico o estoica. No pasa nada. No pasa nada. Esa energía va a generar un deterioro en mi cuerpo. Sí o sí. Voy a empezar a tener sintomatología de otro tipo. Me puedo enfermar de otras cosas. O sea, necesitamos prestarle atención a nuestro cuerpo y a nuestras sensaciones. A ver, todo mundo, y no quiero hacer el clichezazo como todo mundo lo dice, pero bueno, sí es muy importante, si tienes la posibilidad, ve a terapia. Pero también entiendo que muchas veces las personas no tienen la posibilidad económica, material, de tiempo para poder ir. Entonces, si no tienes eso, busca a tu red, a tu gente cercana, tienes un amigo, una amiga querida, a tu hijo, a tu mamá, a tu abuelito. Habla con ellos. Sácalo. O sea, por lo menos empiézalo a nombrar. Poco a poco se tendrá que determinar si necesitas apoyos de otro tipo. Empezar a nombrar es como en la comida que vamos a ver en la tarde y vi ahí vamos a decir, vi a mi hermano. Entonces, oye, anoche no pude dormir y me sentía con mucha ansiedad. ¿Ya eso es algo? Sí, o sea, como empezar a decir, o sea, que ojalá se genere ahí un diálogo, oye, hermano, ¿y qué te está preocupando? ¿Qué te pasó? Claro, eso ya puede surgir. Eso puede surgir a partir del momento en el que lo nombras. Pero, el entorno no va a hacer nada si nosotros, los de afuera no van a hacer nada si nosotros no nombramos que algo nos pasa. No, si tú estás, yo estoy perfecta. Uf. No, además en la velocidad en la que vamos y metidos en nuestros dispositivos y nuestros rollos, no nos vamos a ver. Necesitamos hacer un llamado, o sea, hacia otra persona y decirle, oye, amigo, me estoy sintiendo así. Y es que te voy a decir, una cosa que ahorita me hiciste pensar y que quiero traer aquí es, este episodio iba a ser acerca de aburrimiento. Y el aburrimiento como esta necesidad constante de tener satisfactores, constantes. Y el minuto que no tengo un feed infinito de TikTok, o el minuto que no tengo un satisfactor, un dulce en la boca, el minuto estoy aburrido. Y yo quería hablar acerca del aburrimiento como fuente de esta sensación de soledad. Claro. ¿No? Porque no tenemos tiempo de asimilar nada de lo que vivimos. Estás diciendo algo muy, muy, muy importante, Eduardo. Hace rato que les decía, es muy importante que contactemos con nuestras sensaciones corporales, inclusive con lo que nos es amenazante y desagradable. Es fundamental porque mi conciencia de eso es lo que me puede llevar a buscar ayuda, a generar un movimiento, etc. Y eso únicamente se puede dar si yo sostengo esos espacios. Esos espacios son los espacios para la asimilación que nos da a veces me aburrí.
O el espacio también para que se generen cosas creativas, también puede ir en otro sentido. Pero en esa inmediatez nos desconectamos y es muy peligroso porque dejo de darme cuenta de lo que me está pasando y de lo que estoy necesitando. Y ahorita que pensando en eso, pienso en si todo el tiempo estoy recibiendo, ¿cuándo estoy dando? Exacto. Y parte esencial del contacto es dar. Sí. O sea, Mi visión, mi presencia, mi escucha. Todos tenemos el anhelo, ¿no? O bueno, no todos, pero muchas personas, de tener una muy buena pareja, por ejemplo. Y últimamente tenemos una lista así gigantesca de lo que yo necesito. Y cuando trabajamos muchas veces terapéuticamente, y se los pongo a ustedes que nos están viendo, a ver, de esa lista que tú dices que tú necesitas de una pareja, ¿cuánto de eso estás dispuesto a dar? ¿Cuánto de eso estás abierto para poder entregarle al otro? Es una relación, para que nos nutra y camine, tiene que tener dos características: reciprocidad y alternancia. ¿Qué quiere decir esto? Que a veces yo doy y tú me das, y a veces es al revés. Claro. ¿No? A veces se cambian los roles y vamos alternándolo. O sea, y de esta manera la relación camina y nos nutrimos. Cuando yo no puedo dar el 100, tú me apoyas, y cuando tú no puedes, yo te apoyo. O sea, en nuestras relaciones tienen que estar las dos partes. No puedo ir únicamente pidiendo o exigiendo, ¿no? O colgándome nada más de un lado y esperando recibir. También nosotros tenemos que dar. Si comprendemos que en el dar tenemos un poder maravilloso, porque en el dar está la posibilidad de generar diferencias para otras personas y por ende para mí. Wow, generar diferencias me suena a poder ver que somos dos y siendo dos podemos estar juntos. Exactamente. Y entender que a lo mejor yo tengo algo maravilloso para darte y que puede nutrir tu existencia, y tú tienes algo maravilloso para darme. Y que eso va a llevar a nuestra relación a otro nivel, y a otro nivel de cercanía, y a otro nivel de intimidad. Por ahí hay un autor que queremos mucho, que se llama Shimotárrega, un maestro muy querido, que fíjate, dice, ojo, que pedir es una ofrenda al otro. Y a lo mejor ahorita se les está haciendo el ojo así o están reflexionando la frase. O sea, ¿cómo que pedir es una ofrenda al otro? No nos gusta pedir, nos cuesta muchísimo trabajo pedir. Y cuando yo lo escuché, yo dije, ay, vamos a ver qué dice Shimo. Y decía, sí, es que cuando tú le pides a alguien, el mensaje que está atrás es: nuestra relación es tan importante, tengo tanta cercanía, tanta confianza en ti, que entonces te elijo porque eres tú quien me puede dar esto. De entre todas las posibilidades que tengo, eres tú quien me puede dar esto. Y eso a mí me parece bellísimo. Desde ahí, cuando yo pido o me piden algo, yo lo veo con otros lentes. ¿Y sabes qué? Veo un pasito extra a eso que dices. Uh-huh. Además reconoces que tú no tienes eso. Exacto. Y que el otro sí. Uh-huh, uh-huh, uh-huh. Entonces es todavía más reconocerte, verte, saber que tienes ese valor que a mí me falta, cualquier cosa que sea este pedir. Uh-huh. Y reconocerte valioso. O sea, reconocer a la otra persona, sí, con esto que es valioso, y entonces genero otra forma de relacionarme, que eso está muy distante a la figura de esta independencia exacerbada donde yo lo puedo todo.
Muy distante. Porque en la independencia exacerbada está la soledad. Acá no. Acá está la posibilidad del encuentro, de la nutrición, del crecer Pero ahí, juntos. Ahora estoy escuchando así las voces que dicen debilidad. Si tú pides, eres débil. Si tú pides, eres insuficiente. Si tú pides, es que no puedes. Si tú pides, es que no vales. ¿Cómo escuchas eso? Sí, claro, es que ese mensaje lo traemos, es un modelaje muy fuerte por el sistema en el que vivimos o por el conjunto de sistemas. Y le damos la vuelta. Y ¿no? le O sea, damos como... la vuelta. Pero a ver, frente a eso que escuchamos, me parece muy importante que regresemos la mirada y la atención a nosotros. Porque eso es una idea. Pero para saber cómo es algo para ti, tienes que sentir. Entonces revisa. Cuando tú le pides algo a alguien y esa otra persona te lo da, date cuenta cómo te sientes. Date cuenta si en ese momento te sientes pequeño o en realidad te sientes más grande, más amada, más recibido, más fuerte. Wow. O sea, creo que la clave no está en el mundo de las ideas, la clave está en yo cómo me siento cuando tengo esto con alguien. Y luego pienso también en cómo te sientes cuando te piden. ¿Y cómo te sientes cuando te piden? Porque es lo mismo que tú le darías al otro. Cuando a ti te piden, dices, claro, que gracias por pedirme a mí. O sea, porque tú estás valorándome, me estás viendo todo lo que dijiste, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo me siento cuando me piden? Y también reconocer otra parte que creo que es fundamental. Y es, frente a una petición, todos podemos decir que sí o que no. También puedo decir, no quiero. Y cuando tú pides, también tienes que estar abierto a la posibilidad de que la persona te diga no. Ese es el riesgo. Ese Claro. es el riesgo por el que no pedimos. No pedimos. En gran parte es, ¿y si me dice que no? Y voy a pensar así, uno, estás en secundaria, te gusta la niña, ¿quieres ser mi novia? Qué difícil es decir eso. Ajá. Y es profundamente liberador también, Lalo. Sí. Yo sé que es muy difícil. Y yo lo he vivido varias veces en mi vida. Bueno, yo dije, estás en secundaria, pero ahora que lo pienso... No, yo lo he vivido varias veces en épocas recientes. Y entonces sales y pides, o sea, yo quiero que tú seas mi novio. Claro que es súper arriesgado, claro que me da miedo el rechazo, claro que... Cuando el otro me dice que no, también es liberador para mí. ¿Por qué? Porque puedo elegir qué hago con eso. Me puedo mover, aunque me duela. Claro que duele. No, duele. ¿Duele? Pero puedo empezar a moverme hacia otro lado. No me quedo ahí atorado en esa espera, en ese lugar. Entonces, ahí estoy, ¿qué cuánto? Sufrimiento. 5 años, 10 años para ver cuándo. No. Y no es una exageración. Y no es una exageración. 5 años o 10 años, pasa. Ajá. Entonces el no del otro me libera, puede hacer que yo me mueva a buscar otras posibilidades, ¿no? Y también hay que verlo en otras situaciones. O sea, hay veces que nos piden algo y nosotros decimos que no, pero no es un no a ti, es a ti en lo personal, es un no a esa situación. ¿Por qué? Porque hoy no puedo. Sí. O sea, y ese no que tú me das auténtico también me regala a mí, en mi relación contigo, una posibilidad de decirte que no cuando yo no quiero o no puedo. Pero ¿sabes qué? Levante el valor de cuando me dices que sí. Claro. Porque sé que no lo haces porque a fuerza. Porque si no es como una orden, ¿sabes? Como estaba pensando en alguien que le dice su papá, oye, ¿me puedes ayudar con esto? Hoy no puedo. Pero el día que sí puedo, ahí estoy. O sea, entonces ya no es una orden, es una petición. Sí, y construyes algo desde un lugar muchísimo más auténtico y de más confianza, porque la otra persona no está diciendo que sí porque se siente con un compromiso contigo o tú no te estás obligando a decir que sí, sino que plenamente puedes elegir cuándo dices que sí y cuándo dices que no.
Está buenísimo este capítulo. Me ha gustado mucho. Hemos ido, creo que en un ciclo muy grande entre esa primera idea, ese valor que mencionabas, que tenías al principio. Nos dimos una vuelta por el trabajo, nos dimos una vuelta después pasando por el descubrimiento de otras formas de vida. Qué bonito es aprender idiomas, qué bonito es aprender otras culturas, ¿no? Y eso no solamente pasa, creo, yéndote a otro país, puede ser claro. cambiándote de calle, ¿sabes? O sea, voy a hablar con los de la calle enfrente y ya es diferente, ya es una apertura del mundo. Sí. ¿No? Es moverte del lugar. O sea, cuando detectas que algo no está funcionando en el lugar en el que estás, hay que generar movimiento, hay que entrar en contacto con la novedad. ¿Y cómo? Pues con el soporte de tus redes de apoyo, porque tú decías, claro. Tu tía estuvo ahí. Sí, fue maravilloso, el regalo de mi vida, ¿no? Y si no hay redes, necesitamos empezar a generar otras redes. Necesitamos salir a buscar. O sea, si a mí me gustan las clases de historia del arte, pues voy a un grupo de historia del arte, porque a lo mejor ahí me voy a encontrar con otras personas con cierta afinidad conmigo. Tengo una posibilidad para disfrutar. No me quedo cerrada tomando un curso en internet de historia del arte. O viendo el TikTok, cosas de historia del arte. O viendo el TikTok. O sea, está maravilloso y es un recurso y a veces funciona. Pero cuando quiero generar redes, necesito salir al mundo físico y tangible. Y arriesgarme a decir, arriesgarme. Hola. Que es una petición. Sí. Un hola es una petición. Una petición de encuentro. Sí. Buenísimo. Ok, vámonos ya a cerrar de este gran ciclo que hicimos. Estuvo muy padre. Me gustaría que me dijeras, vamos con una serie de unas 3 preguntillas, ¿va? Tengo miedo, Eduardo. No, es lo mismo. A ver, vamos. Una creencia que sueltas hoy en día, o que has estado soltando poco a poco, de esa idea inicial que tenías cuando empezaste a trabajar, esta idea de puedo sola. Una creencia que suelto es... Con respecto a puedo sola. A puedo sola, y está muy vinculada, quiero ser la número 1. Ok. Wow, eso me toca porque yo luego sí quiero ser el número 1. Y ya no. Ok. Sé que eso es imposible, sé que siempre va a haber muchas personas por encima de mí, por abajo de mí, y ya mi búsqueda no va por ahí. ¿Y quién pone la escala? ¿Y quién pone la escala? Exactamente. O sea, no me interesa. Quiero tener una vida más plena. Eso sí lo quiero. Wow, buenísimo, buenísimo. ¿Qué práctica que te ayuda a equilibrar tu autonomía y la interdependencia? Casi como, bueno, eso es lo que yo hago, pero a lo mejor a alguien más le pueda servir, ¿no? ¿Sí me expliqué? Sí. A ver, hay algo que yo hago que para mí es muy importante y es estar en terapia de grupo o facilitar procesos de grupo. Esa es una parte fundamental para mí porque me permite estar en contacto con otros, nutrirme con otros y poder nutrir y cuidar. Eso es algo que siempre está presente en mi vida desde hace muchos, muchos años. Wow. Sí, y porque es que este tema creo que fue muy, muy central en lo que platicamos hoy de, pues sí necesito ser dependiente, sí hay valores mezclados con esta independencia, pero ¿cómo le hago para llegar a un equilibrio adecuado de no perder el contacto y al mismo tiempo no ser 100% dependiente, ¿no? O suelta al mundo ahí, que el mundo haga conmigo lo que quiera. Sí, y para mí hay algo importante también y muy básico, pero de verdad yo le dedico un tiempo en mi semana a cultivar mis relaciones, porque antes yo no le daba tiempo a eso. Y entonces ahora sí hay un tiempo específico que le dedico. Por ejemplo, ya sea el sábado o el domingo,
voy a comer con alguien que es significativa o significativo para mí y para mi hija. Y nos reunimos y comemos juntas, juntos. Antes estaba primero el trabajo que eso. Sí, no hay tiempo. No hay tiempo, no. Sí hay. O sea, lo primero de base, antes de... hago el tiempo. O sea, ¿trabajas para vivir o vives para trabajar? Exactamente. ¿No? Muy bueno. Ya la última. Una imagen que te recuerde pedir, recibir sin vergüenza. Creo que en esto tengo que pensar un poco más porque me llegan imágenes de personas. Okay. O sea, hay rostros que para mí conllevan el poder pedir sin vergüenza, pero es que hay algo que estas personas hacen que entonces yo puedo pedir sin vergüenza. Ok. Sí, ¿no? como es de dos, pues. Es de dos. O sea, primero me siento escuchada. Cuando les pido a estas personas, noto que me están mirando cuando yo les pido. Además, son personas que me dicen que sí o me dicen que no. O sea, mi nivel de intimidad con ellos tiene eso. Y a esas personas me es más fácil pedirles. Yo sé que hay otras personas que les puedo pedir y por compromiso me van a decir que sí. Ok. ¿Qué significa la cara que hiciste? ¡Ay! Que ahí me cuesta más trabajo pedir. Okay. Ahí como que... no, porque siento que estoy ejerciendo una presión sobre el otro o no sé qué tan genuino es eso. En cambio, en estas otras relaciones puedo pedir sabiendo que si puede me lo va a dar y que si no puede no me lo va a dar. Cuando uno pide con vergüenza, a veces puede provenir de ver al otro como alguien que de alguna manera es superior. A un tío le voy a pedir, pero pues el tío, pues no sé, me va a ver como que, no sé, ¿sabes? No sé si me explico. Como que hay cierta verticalidad en esa petición. Ajá. Cuando les pedí que vinieran, yo sentí algo de vergüenza. Y para mí fue un gusto que nos pidieras que viniéramos, ¿no? Y luego, fíjense, en este proceso hubo un no podemos venir porque el día que íbamos a venir yo me sentí muy mal y en las condiciones que estaba no podía venir y entonces me tocó decirte que no. Sí. Y me pesó y me incomodó y después yo te dije, Lalo, ya estoy lista para el 9. Yo fui la que te buscó y te dije, ya estoy. Sí. Y hoy estamos aquí. Sí, correcto. Entonces, otra vez esta parte de, a veces el no es en lo personal, es a la situación. Y hay veces que muchas veces nos lo llevamos personal y ahí perdemos el contacto. Sí. Está muy padre. Pues yo creo que con eso vamos a cerrar. Fer, te agradezco muchísimo. Déjame dejar aquí mi guión que hace mucho ruido. Te agradezco muchísimo haber venido. La verdad es que me la pasé increíble en este episodio. Todavía vas a estar en otro que van a ver después. Está muy bueno. Pero este estuvo muy padre. ¿Qué te pareció a ti? ¿Te gustó? A mí me gustó. Disfruto poder platicar un poco más de nosotros y permitir que me conozcas más. Sí, yo también la verdad lo he disfrutado mucho. Mucho. Muchas gracias. Gracias. Y bueno, recuerden que estamos aquí todos los martes. Nos pueden ver en YouTube, en sus sistemas de podcast, el que quieran. Y en los que más les gustan, que son los shorts. Porque son rapiditos y son de emociones rápidas para que no se aburran. Vale. Bueno, pues muchas gracias. Gracias, Fer. Nos vemos. Gracias, Eduardo. Bye. Si te gustó este episodio, apóyanos con un like, activa la campanita y déjanos un comentario. Porque tu perspectiva es la más importante. Nos vemos todos los martes con una nueva conversación en Perspectiva 3.0. Ya sé. Sí, en vivo, sin edición, porque le quito todo lo bueno.
Espérame tantito, déjame despierto tantito. Tenemos una belleza aquí roncando que nos ayuda a irnos de la autoexigencia al disfrute. Ay, Balú. Bueno, siempre es lo mismo. Ajá. Bueno,